¿Soy el idiota por perder el control y llamar a mi padre un hombre débil y patético delante de su familia? Mi padre siempre ha estado en contra de cualquier confrontación o discusión. Es extremadamente pasivo, se niega a defenderse y evita cualquier conflicto. Si alguien no presta atención al caminar y choca con él, insiste en que fue su culpa. Si su empleador se equivocara con su salario, no se molestaría en arreglarlo. Si un mecánico no reparara bien su coche, simplemente lo aceptaría tal como está. Desafortunadamente, esto resultó en una infancia tumultuosa con mi madre, que era increíblemente narcisista. Controlaba cada uno de sus movimientos. Logró que dejara su trabajo y se quedara encerrado en casa como amo de casa. Le hacía hacer todas las tareas del hogar. Lo insultaba constantemente. Le fue infiel sin descanso e incluso llevó a sus amantes a nuestra casa. Disfrutaba haciendo su vida miserable cada día y él nunca lo cuestionó. Mi familia extendida, Dios los bendiga, estuvo ahí para mí tantas veces como pudo. Intentaron durante años hacer que mi padre se fuera, pero él nunca cedió. Cuando ella dirigía su ira hacia mí, en forma de gritos, insultos o humillaciones, mi padre nunca tuvo el valor de defenderme o apoyarme. Cuando era niño, si le lloraba a mi padre por algo que mi madre me había hecho o dicho, él lo minimizaba o insistía en que lo olvidara. Incluso intentaba justificarlo. A medida que crecí, me di cuenta de lo retorcido que era todo esto. Mi madre me echó de casa cuando cumplí 18 años y mi padre simplemente se quedó ahí, con cara de tristeza. No dijo ni una maldita palabra. Me uní a la Fuerza Aérea casi de inmediato y me destinaron al otro lado del país. La dinámica familiar era horrible, y fácilmente podría haberme convertido en un incel de no ser por la terapia y las personas increíbles que conocí en el camino. Me tomó años estar en un mejor estado mental. Estaba lleno de odio. Mi madre dejó a mi padre 2 años después de que me trasladaran y lo destruyó por completo en el divorcio. Un año después, murió en un accidente por conducir ebria con uno de sus amantes. Sentí mucho placer al enterarme de que tardó horas en morir, y en ese momento supe que necesitaba ayuda para procesar todo. Ahora tengo casi 30 años, una novia que es quizás lo mejor que me ha pasado en la vida y que entiende completamente la situación con mi familia. He aprendido a no dejarme consumir por la ira y el resentimiento del pasado, o eso creía, ya verán, y en su lugar enfocar esa energía en mi futuro. He tenido un contacto extremadamente bajo o casi nulo con mi padre desde que me fui. Por más que lo intento, no puedo conectar con él. Recientemente fui a una reunión familiar y llevé a mi novia conmigo. Mi padre estaba ahí, ya que era su lado de la familia. Tienen muchos problemas con él, pero es familia, así que lo toleran, supongo. Me aseguré de evitarlo. Estaba charlando con mis tíos cuando escuché a mi padre hablar de fondo. Estaba comentando sobre un compañero de trabajo que estaba pasando por un divorcio tras descubrir que su esposa le era infiel y que la situación legal era muy favorable para él. Mi padre dijo que su compañero debería intentar perdonar a su esposa y, según sus propias palabras, dar un buen ejemplo de unidad y perdón, agregando que él creía haber sido un gran ejemplo para mí en ese sentido. Juro que fue como si se activara un interruptor en mi cabeza y mentalmente volviera a ser el joven de 18 años lleno de rabia. Después de tantos años, él no había aprendido absolutamente nada. Me giré hacia él y le pregunté si hablaba en serio. Me miró y empezó a balbucear. Sé que lo que dije a continuación fue puro vómito verbal y no puedo relatarlo perfectamente, pero en resumen, le grité que era un padre patético, un hombre patético, que su familia entera sabía que era una vergüenza de ser humano que prefería dejar que trataran como basura a su hijo antes que defenderlo porque era un maldito cobarde, que nadie jamás lo vería como un ejemplo a seguir, que su esposa prefería acostarse con medio vecindario antes que tocarlo, y que nunca creyera que alguien lo respetaba. Empecé a desvariar y a gritar aún más, y mi novia rápidamente me sacó de ahí y me llevó a casa. Fue increíble lo rápido que me sentí mejor al alejarme de él. Cuando llegamos, simplemente me abrazó y me dijo que estaba bien. De nuevo, lo mejor que me ha pasado en la vida. Me avergüenza haber perdido el control de esa manera, y ahora voy a retomar la terapia, eso es un hecho. Sin embargo, me alegra haberle dicho por fin lo que siempre necesitó escuchar. Mi familia extendida está dividida con sus reacciones. Sus hermanos, mis tíos, dijeron que ya era hora de que lo escuchara de mi parte.
Mis abuelos están furiosos porque lo hice frente a toda la familia, y algunos dicen que debí haberlo hecho en privado en lugar de exponerlo ante todos. Actualización. Así que prácticamente en cuanto me desperté a la mañana siguiente, me di cuenta de que necesitaba resolver lo que ocurrió la noche anterior. Primero hablé con mi novia y le ofrecí una disculpa sincera por haberla hecho presenciarme en ese estado. Ella me aseguró que no había ningún problema, que me conoce desde hace años y siempre me ha visto como una persona equilibrada, y que entiende perfectamente por qué exploté. Ella misma tiene experiencia lidiando con familiares narcisistas, así que comprende la dinámica a la perfección. Lo único que me dijo fue que sería bueno trabajar en pasar tiempo con mi familia extendida, ya que mi padre siempre estará presente en esos eventos. Le aseguré que no se preocupara, que iba a hablar con ellos para resolverlo. Así que esa parte está bien. Quedé un poco como un idiota frente a ella, pero me aseguraré de que no vuelva a suceder. También le informé sobre mi intención de retomar la terapia para mantenerme estable, lo cual le alegró escuchar. Llamé a mis abuelos y me disculpé sinceramente por haber arruinado la reunión familiar. Les dije que no fue apropiado y que, aunque sentí un gran alivio al decirle todo eso a mi padre, debía haberlo hecho en privado y no frente a todos. También les expliqué que, aunque amo pasar tiempo con ellos, debido a que la familia siempre se reúne como un grupo y mi padre siempre estará presente, por ahora necesito distanciarme ocasionalmente hasta que me sienta cómodo interactuando con él. Les aseguré que esto no era un ultimátum ni una demanda, simplemente algo que necesito hacer por mi bienestar. Supongo que durante mi disculpa y explicación me dejé llevar porque mi abuelo me interrumpió para decirme que me calmara. Me contó que, después de que me fui, la gente empezó a separarse o a irse poco a poco, y eventualmente tuvieron la oportunidad de hablar con mi padre a solas. Verme explotar de esa manera hizo que mi abuela tuviera su propia crisis cuando empezó a hablar con él, lo que terminó en que lo echara de la casa. Aunque tengo una gran relación con ambos, mi abuela siempre ha sido especialmente protectora conmigo, así que verme así debió haberla encendido. Mi abuelo también me dijo que dentro de la familia se ha vuelto un secreto a voces que mi padre está fracasando. Sus hermanos se burlan de él y, en general, no tienen una buena relación con él. Para mis abuelos, siempre ha sido una relación incómoda. Pero después de verme el otro día y notar cuánto me sigue afectando, realmente les cayó el 20 de lo grave que fue todo. Empezaron a disculparse por si no hicieron lo suficiente, a lo que rápidamente respondí que hicieron más de lo que cualquiera podría haber esperado. Fue un momento muy emotivo, pero terminó con ellos diciéndome que han decidido distanciarse de mi padre por el momento y le han dado un ultimátum: a menos que haga una introspección profunda y vaya a terapia de manera regular, ese distanciamiento podría volverse permanente. Mi familia extendida, según me dijeron, intentará contactarme o llamarme, pero les pedí que les transmitieran que no es necesario, y que estoy bien y lamento haber arruinado el día. Nuevamente, me dijeron que no debería disculparme por estar herido. Desde entonces, algunos familiares han enviado mensajes diciendo que todo está bien, aunque algunos miembros mayores se han quejado de mi falta de respeto hacia mi padre. Por último, le envié un mensaje a mi padre para reunirnos en una cafetería y tener una última conversación. Cuando lo vi, no se veía bien. Creo que las palabras de mis abuelos finalmente le hicieron entender el mensaje. Tenía muchas cosas que podría haberle dicho, pero en lugar de eso, lo primero que le pregunté fue si su compañero de trabajo tomó bien su consejo. Me dijo que ni él ni varios compañeros de trabajo interactúan con él ya. Luego le pregunté si de verdad creía, con un 100% de certeza, que todo lo que hizo por mí en mi infancia fue por mi propio bien. No dijo nada. Finalmente, le pregunté si tenía algún remordimiento por la forma en que me trataron de niño y si creía haber hecho algo mal. Se veía completamente derrotado y solo murmuró que podría haber hecho más. Podría haberlo atacado más, haberlo provocado o haberme lanzado en otro discurso de furia, pero en su lugar le dije que esto debería ser una despedida y que espero que busque la ayuda que necesita. Creo que descargar todas mis frustraciones era lo que necesitaba para poder seguir adelante y encontrar paz. Definitivamente necesito mantenerme firme en mi terapia y admitir que una confrontación pública no fue la mejor forma de hacerlo, pero creo que estaré bien. Actualización 2. Las cosas han avanzado en las últimas semanas y ahora tengo un contexto más amplio sobre mi familia. En resumen, había muchas cosas ocultas para mí. Mi padre fue un completo idiota con su familia, y por eso lo tratan como lo hacen.
Me reuní con los hermanos de mi padre, quienes me invitaron a un popular restaurante para almorzar. Para dar un poco de contexto. Dale es el hermano mayor. Está casado y tiene una hija y un hijo. Mi padre es el segundo mayor. Nada más que explicar. John es el segundo menor, también casado y con un hijo. Bill es el menor, casado y con 3 hijas. Nos sentamos y fui directo al grano, preguntando sobre cómo era mi padre cuando crecía, qué pasó más allá de lo que yo sabía y qué estaba ocurriendo realmente con su relación. Dale suspiró y básicamente resumió que, aparte de lo que yo ya sabía, había muchas cosas que desconocía simplemente porque nunca había sido el momento ni el lugar adecuado para contármelas. Siempre supe que mi padre era bastante normal en su juventud, un poco tímido pero excelente académicamente, practicaba deportes de vez en cuando, tenía una relación cercana con sus hermanos y que conocer a mi madre en su penúltimo año de secundaria hizo que todo se viniera abajo. Lo que no sabía era que mi padre fue una figura de guía para sus hermanos menores, que en general era visto como una de las personas más amables y con un futuro brillante. Mis abuelos lo adoraban e incluso llegó a ser un poco el hijo dorado, pero a nadie le molestaba. La razón por la que su familia no lo respeta ahora es por cómo cambió su comportamiento cuando mi madre se aferró a él. Todo comenzó de forma simple, mi madre era grosera y distante con la familia. No eran muy fanáticos de ella, pero mi padre la amaba, así que la toleraron. Se volvió posesiva y poco a poco lo aisló, convenciéndolo de que renunciara a sus ambiciones y metas. La familia se preocupó y pasó mucho tiempo tratando de hablar con él y persuadirlo para que la dejara. Mi padre no cedió y comenzó a reaccionar con enojo. Cuando nací, mi familia intentó hablar con él sobre la actitud de mi madre. Mi padre se enfureció y amenazó con denunciarlos por acoso. Estaba en completa negación sobre su comportamiento. Cuando la esposa de Dale tuvo problemas de fertilidad, mi madre le envió mensajes crueles y horribles. Dale se enfadó y confrontó a mi padre, pero él le dijo que lo dejara pasar e incluso justificó el comportamiento de mi madre. Dale lo golpeó y casi se involucra a la policía. Desde ese momento, Dale lo odió. John comenzó a odiarlo cuando mi madre insultó a su hijo por tener una discapacidad física leve. Mi padre hizo una broma al respecto. Desde entonces, John no lo soportó. Finalmente, Bill, quien siempre había idolatrado a mi padre, trató de advertirle que mi madre le había insinuado algo y le pidió que se divorciara. Mi padre respondió con una llamada llena de odio absoluto y palabras que destruyeron su relación para siempre. En resumen, cuanto más tiempo pasaba mi padre con mi madre, más comenzaba a adoptar su actitud. Cuando su familia intentó intervenir por el abuso que veían en mí, mi padre los amenazó con mentir y acusarlos de cosas peores. Mi madre tenía dinero y abogados, y podía hacerles la vida imposible si intentaban algo, y mi padre estaba más que dispuesto a permitirlo. Estaban atrapados y solo podían hacer lo mínimo. Los miembros mayores de la familia, como los abuelos, bisabuelos y tíos abuelos, creen en la mentalidad tradicional de que la familia debe permanecer unida sin importar qué, mientras que las generaciones más jóvenes quieren mantener su distancia. Todos están atrapados entre la espada y la pared. Me contaron más cosas, pero en esencia, mi padre sacrificó todo por mi madre, arruinando su relación con sus hermanos en el proceso. Y cuando ella murió y lo destruyó emocionalmente, probablemente se dio cuenta de que todo había sido en vano. Mis abuelos parecen no querer aceptar que él se perdió por completo, o tal vez aún tienen la esperanza de que pueda reconstruir su vida. ¿Quién sabe? Todo esto fue mucho que procesar y solo se confirmó cuando mi padre me llamó para preguntarme sobre la posibilidad de hacer terapia familiar juntos. Fui directo al grano y le pregunté si lo que había escuchado era cierto. Me dijo que sí. Antes habría considerado la terapia familiar, pero ahora, sinceramente, no tengo idea de qué hacer. Llegué a la decisión de que era momento de cortar definitivamente todo vínculo con mi padre. Cuanto más aprendía sobre él, más me daba cuenta de que nada bueno saldría de tenerlo en mi vida. También voy a tomar un poco de distancia con mi familia extendida por su lado hasta que pueda procesar mejor las cosas. Hay demasiado que asimilar. Me reuní con mi padre por última vez en una cafetería para hablar. Le pregunté una última vez, ¿por qué? ¿Por qué hizo todo esto? ¿Por qué permitió que su esposa tratara a todos como basura? ¿Por qué él mismo trató así a su familia y a mí por ella? ¿Por qué?
Intentó esquivar la pregunta, pero le exigí una respuesta. Y básicamente me dijo que fue porque la amaba. Sí, tan estúpido como suena. La amaba y simplemente se aferró a ella sin importar lo que hiciera. Sin importar cuánto lastimara a los demás o a él mismo, era un hombre inseguro que se enganchó a la primera mujer que le prestó atención. Incluso cuando ella destruyó lentamente su vida, él pensó que era mejor eso que intentarlo de nuevo. Simplemente me levanté y le dije que arreglara su vida, pero que yo no sería parte de ella, y que esperaba que tuviera el sentido común para entender por qué. No importaba cómo intentara justificarlo, tuve 2 padres abusivos. No dijo nada. Solo me miró. Y eso nos lleva a la noche anterior. Recibí una llamada de mis abuelos contándome que la noche anterior mi padre intentó llamar a sus hermanos para hacer las paces. Desafortunadamente, según me dijeron, lo hizo de la manera más superficial y evasiva posible, sin asumir ninguna culpa. Eso no salió bien. Después de todo lo que pasó recientemente y de abrir viejas heridas, ellos le dieron una reprimenda verbal que hizo que la mía pareciera insignificante en comparación. Mi padre colgó y perdió completamente la cabeza. Destrozó todo su apartamento antes de empacar lo poco que quedaba y salir manejando. Se enteraron porque uno de los hermanos fue a chequear cómo estaba. Por los pocos mensajes que tienen de él, parece haber perdido la razón tras décadas de acumulación y se está yendo al otro lado del país para empezar de cero. Además, por la mínima comunicación que han tenido con él, dicen que está actuando de manera increíblemente hostil y desagradable hacia ellos, y que parece estar comportándose exactamente como mi madre. Actualización final: mi padre sigue vivo. Perdió completamente la cabeza y tocó fondo, pero unas semanas después volvió. Su edificio, obviamente, le prohibió regresar y ahora están tomando acciones legales y financieras contra él por los daños. Perdió su trabajo. Actualmente, está viviendo con mis abuelos. Ha llegado al punto más bajo de su vida y finalmente ha asumido la responsabilidad por sus decisiones, su vida y sus relaciones dañadas. Para gran parte de la familia ya es demasiado tarde, pero sus padres parecen estar brindándole algo de apoyo ahora que por fin está intentando arreglar las cosas. Sin embargo, la familia extendida, en general, ha estallado. Mi padre se convirtió en una especie de símbolo de problemas familiares más profundos que han ido empeorando con el tiempo. Hay demasiados como para enumerarlos todos. Cuando finalmente lo confrontaron, todos se dieron cuenta de que ya no tenía sentido ignorar el resto de los problemas. Se han formado pequeñas disputas, algunas personas han dejado de hablarse, algunas han comenzado terapia de pareja o terapia familiar. Nadie quiere seguir con la mentalidad de pero es la familia como justificación. Mi prometida y yo hemos decidido mantenernos al margen. Nos decepcionó un poco darnos cuenta de que, si bien su familia es increíblemente tóxica, no podemos apoyarnos en la mía porque tiene demasiados problemas para ser confiable. Afortunadamente, tenemos un grupo de amigos increíble, así que estaremos bien. Y eso es todo. Voy a cerrar este capítulo y seguir adelante con una vida mucho menos amarga. Me quedaré un poco más por si alguien quiere que aclare algo.